Hasta el momento ya hemos podido analizar temáticas como los actos procesales, hemos terminado con las nulidades, que termina siendo un tema complejo y que termina teniendo tratamiento diverso también por los autores, que ustedes podrán revisar, si les ha pasado al respecto cierto material, que podrán revisar en cualquier instante. Una vez que se realizan los actos de postulación, una vez que las partes van a presentar la demanda, adjuntando a la misma toda la prueba que van a ofrecer, una vez que la parte demandada contesta a la demanda, plantea excepciones o una reconvención, y una vez que el reconvenido contesta a la reconvención y también a las excepciones, procede un primer momento, ¿no? que va a darse por audiencias, un primer momento del diligenciamiento de la prueba, al menos en el proceso ordinario, mediante una audiencia preliminar, que puede extenderse a una audiencia complementaria. En el proceso extraordinario, nosotros vamos a estar simplemente en una sola audiencia en la que se va a llevar todo, ¿no? Tiene un carácter de ser más sumario, digámoslo así, que el proceso ordinario. Y en un primer momento, posterior a la tentativa de conciliación de las partes, lo que corresponde es fijar el objeto de la prueba. Es decir, el juez, en mérito al análisis de los hechos que son afirmados por las partes, va a establecer qué es lo que debe probar cada una de las partes. Y vamos a ver con qué finalidad opera esto de la carga de la prueba. Por otro lado, nosotros tenemos otro tipo de procedimientos, ¿no? Que también van a tener adjuntada prueba preconstituida en el proceso ejecutivo, en los procesos coactivos, en los cuales ya existe la certeza del derecho. Eso es algo importante a considerar, ¿no? El juez simplemente se limita a revisar si el título ejecutivo o coactivo cumple con ciertos requisitos para directamente emitir una resolución que inicie la ejecución, ¿no? Que inicie la ejecución en el caso del proceso coactivo y una sentencia inicial en un proceso ejecutivo, ¿no? Que al final lo que busca es simplemente que el demandado interponga excepciones, ¿no? Ya existe certeza debido a que estamos ante documentos de fecha cierta, ante documentos auténticos, y obviamente la decisión que emerja en ese tipo de casos puede ser posteriormente revisada en un proceso ordinario, ¿no? Proceso ordinario que hemos visto que es un proceso, bueno, el momento que hemos visto las clasificaciones de procesos, hemos visto que es un proceso en el cual las partes tienen las más amplias atribuciones, ¿no? Dentro del debate. Entonces, la prueba se va diligenciando y tiene trascendencia magna, ¿no? Una trascendencia muy grande al momento de revisar el proceso, ya que la verdad, nos dice Giulio Ubertis, en una obra que se llama Epistemología del Proceso Judicial, la verdad se relaciona con la justicia, ¿no? Si las personas tienen conocimiento, si un ciudadano de a pie tiene conocimiento que los hechos son por los cuales ha sido juzgada una persona terminan siendo falsos, es decir, cuando estamos ante una mentira para poder juzgar a alguien, estaríamos pues alejándonos de ese valor al que tratamos de acercarnos mediante el derecho, ¿no? El derecho de algún modo, pese a que algunos, los analíticos al menos dicen, no hay tal valor, bueno, tal valor es ajeno al derecho, y los naturalistas te dicen, sí hay cierta moralidad dentro del proceso, ¿no? Entonces, no podemos negar que la gente, al final, mediante su pretensión, la cree justa, ¿no? Cree justa la pretensión que tiene. A veces ilegítima, pero bueno, esto de la justicia es un tema muy ambiguo.
pero al final la verdad termina relacionándose con justicia de alguna forma, ¿no? Y existen perspectivas diferentes que consideran al proceso como un mecanismo de resolución de conflictos, nada más, y dejan en segundo plano el problema de la verdad, ¿no? Existen otras, por el contrario, que consideran que la verdad es un hecho trascendental, ¿no? Que tiene que buscar el juez para finalmente emitir su resolución. Las normas jurídicas acerca del uso de los medios de prueba también terminan siendo, se quiera o no, un obstáculo para acercarnos a la verdad, ¿no? Es decir, nos dirigen hacia una cierta verdad. No siempre las declaraciones contenidas en documentos públicos, por ejemplo, van a ser ciertas. Pese a ello, la ley le da mucha fuerza, le da una presunción juris tantum, ¿no? Al valor probatorio de las declaraciones contenidas en los documentos. Entonces, bueno, existe también ese dirección, esa, ese cambio de rumbo que podría dar la misma ley, ¿no? A la búsqueda de esta verdad, de esta tarea que incluso podría ser considerada hasta divina, ¿no? Establecen diversos límites en relación con el tiempo, los medios, los procedimientos que se pueden usar en la búsqueda de la verdad. Y recordemos que en el proceso penal, nomás, eh, más allá de, más allá de buscar la verdad, muchas veces se puede terminar estableciendo el sobreseimiento o el rechazo de una denuncia por, por la insuficiencia de la prueba. ¿Qué significa? No se ha llegado a la verdad, ¿no? Eso son perspectivas que han sido expuestas por Alvarado Belloso hace poco. Y, y bueno, existen también la extinción de la instancia por inactividad, 6 meses, si uno deja 6 meses el proceso civil, lo lo que va a suceder es que, uh, es que no se consigue la verdad respecto al caso concreto. Entonces Alvarado Belloso nos dirá, la verdad no es la función principal de la función judicial, sino la resolución de conflictos, ¿no? Pese a ello, nuestra constitución política del Estado, que tiene un carácter muy fuerte desde las perspectivas axiológicas y desde el planteamiento de axiomas, establece, ¿no? El principio de verdad material como un principio que rige la actividad probatoria también, que rige al proceso ordinario en general, a la jurisdicción ordinaria. Y dentro de esto, claro está, va a estar el proceso civil, ¿no? Exige entonces una verdad material y nuestro artículo 134 del Código Procesal Civil lo concuerda, además de los principios que nuestro mismo Código Procesal Civil establece, ¿no? Y esto sale de una contraposición entre lo que se ha denominado la verdad procesal y verdad material. Es así que existen diferentes teorías de la verdad, ¿no? Ustedes cuando revisen, por ejemplo, quienes investiguen las medidas cautelares, van a ver que en las medidas cautelares se requiere no la verdad como tal, se requiere algo similar a la verdad, que es la verosimilitud. ¿No? Y hay diferentes perspectivas de la verdad, qué tipo de verdad se va a buscar, etcétera, ¿no? Que ustedes podrán revisar el libro de La prueba de Tarujo, tiene, por ejemplo, una exposición de las teorías de la verdad, ¿no? Que para algunos, esta es una contraposición que para algunos parece insostenible, incluso desde una perspectiva lógica. Tal es el caso de Jordi Ferrer Beltrán, ¿no? Es, que, nos, que nos establece que terminaríamos ante una distinción que no tiene sentido, ¿no? Y bueno, si tenemos que hablar de prueba, a ver, revisemos qué tipos de prueba hay, qué clasificaciones de la prueba hay. Según el poder convictivo que tenga, según cuánto pueda convencer al juez, la prueba puede ser plena o semiplena. La prueba plena va a ser aquella que produce total certeza sobre un hecho que ha sido alegado. La prueba semiplena va a ser prueba que no convence plenamente, pero sí genera lo que habíamos manifestado hace un tiempo, ¿no? Verosimilitud, algo muy cercano a la verdad. Esto que se requiere en las medidas cautelares. Y ustedes lo han debido escuchar, ¿no? Alguna vez quienes han trabajado tal vez en juzgados cautelares,
el juez, previamente a ingresar el análisis de los riesgos procesales, lo que dice es, bueno, primero vamos a analizar la probabilidad de autoría. ¿Qué significa? Si es que hay verosimilitud en lo que se ha dicho, ¿no? De igual manera, en las medidas cautelares, es decir, para establecerse una anotación preventiva, un embargo preventivo, una intervención judicial, una prohibición de innovar, una prohibición de contratar. Entonces, en estos casos, en las medidas cautelares, también se va a requerir verosimilitud sobre los hechos que se está alegando. Es uno de los requisitos para aplicar las medidas cautelares en materia civil, ¿no? Y en general, si se dan cuenta. En derecho penal también es aplicable. Según el objeto y el sujeto. El objeto de la prueba son los hechos, ¿no? Lo que pretende, lo que pretende sustentar la prueba son los hechos, y el sujeto que va a valorar la prueba es el juez. Entonces, según la relación directa o indirecta que tenga, pues van a tener estas categorías, ¿no? Directa, va a ser prueba directa, la percepción sin obstáculos por parte del juez. Ejemplo, la inspección judicial, ¿no? Va a haber una percepción sin obstáculos, el juez va a poder tener acceso directo a los medios de prueba mediante estos medios de prueba, dentro de los cuales también podemos encontrar la reconstrucción de los hechos, ¿no? Por otro lado, tenemos la prueba indirecta. Cuando nosotros tratamos de prueba indirecta, nos referimos a que entre el juez y el hecho se interpone algo o alguien. Este será el caso de un perito, por ejemplo, que mediante su informe indirectamente, es decir, más allá de los hechos, entre los hechos y el juez, media el informe de un perito o media la declaración de un testigo. Sin embargo, nos dice Jordi Ferrer Beltrán, esta distinción terminaría siendo inútil, nos dice, ¿no? Ya que muchas veces una prueba indirecta puede darnos la misma convicción o mayor convicción inclusive que una prueba directa. Ojo, ¿no? Porque el juez al ver ciertos hechos en una inspección, bueno, no tendrá, por ejemplo, los datos de una sobreposición, imaginemos. Y esto sí lo podrá corroborar mediante un informe pericial, ¿no? Dentro de las pruebas indirectas, nosotros encontramos prueba histórica a través de una representación, un relato, un informe, y la prueba indirecta crítica, que ya va a referirse al razonamiento que vaya realizando el juez en base a estos elementos, ¿no? Ciertas conclusiones que vaya sacando. Según el momento de su creación, la prueba puede ser preconstituida. La prueba preconstituida son aquellas que se crean por las partes para demostrar lo que quieren probar. Es decir, si uno quiere demostrar en algún momento que tiene una relación obligacional, genera pues un documento, sea público o privado, ¿no? Y va a sustentarlo mediante el mismo. Entonces, esta es una prueba preconstituida, aquella creada por las partes para demostrar lo que quieren probar. Pero también tenemos prueba circunstancial, que van a surgir con posterioridad al acto a probar, es decir, no es que las partes la hubiesen realizado con la finalidad de probar ciertos hechos, ¿no? Revisemos ahora cuáles son los principios que rigen la prueba. Los principios, nosotros hemos visto que son enunciados indeterminados que van a permitirnos una interpretación de la normativa jurídica, ¿no? Y hemos visto que los principios tienen un dinamismo tal que se van creando más y más y más. Hay ciertos principios que rigen a todo el derecho civil en general, dentro de los cuales, obviamente, también estará la prueba, ¿no? Los actos probatorios se regirán también bajo ciertos principios, por unos principios más que a otros, inclusive. Principios que tienen relación, entonces, con todos los actos procesales y que se pueden evidenciar en el diligenciamiento, en la producción y en el ofrecimiento de la prueba, son son los siguientes, ¿no? Son aquellos compartidos con otros actos procesales, entre los cuales encontramos la lealtad, probidad y veracidad. Pues de esta manera se va a alcanzar esa finalidad que nosotros hemos visto, ¿no? Se buscaría alcanzar mediante este principio también la verdad material, alegando las partes los hechos más
más certeros, aunque esto es un idealismo, claro está, ¿no? Cristian Contreras claramente les decía, ¿no? Un abogado, ¿qué es lo que quiere el momento que viene su cliente? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Si el cliente quiere ganar. Entonces, en esa labor, muchos abogados lo que hacen también es esconder ciertos datos, ¿no? Aspecto que no debería darse y debería regirse por estos principios. Entonces, estamos más desde una perspectiva de moral, ¿no? El principio de contradicción, ese sí es sumamente importante en el diligenciamiento y bueno, para regir la actividad probatoria en general, ¿no? El principio de contradicción, ya que forma parte de un debido proceso, ¿no? El principio de contradicción va a permitir que las partes observen la prueba que ha sido presentada por la contraparte, ¿no? Y esto es algo importante y siempre debe existir esta posibilidad de contradecir la prueba de la otra parte, ¿no? Contrainterrogando al testigo, contrainterrogando en una confesión judicial provocada, interviniendo en una inspección judicial y alegando hechos sobre la prueba que al final, como vamos a ver, entra al proceso. La prueba que propone uno no le pertenece a uno, y eso vamos a ver en un momentito más. También, mediante la prueba documental, nosotros hemos visto que el momento de la contestación a la demanda, la misma puede ser observada por el demandado. Entonces, el principio de contradicción termina siendo trascendente para que se dé un debido proceso y para ejercer el derecho de defensa por parte del demandado, ¿no? Por otro lado, otro principio que rige la actividad probatoria es el principio de inmediación y de dirección del juez, ya que dirige y asume la prueba. El juez, mediante su contacto con la prueba, va a poder solicitar las aclaraciones que vean necesarias, ¿no? Una intervención muy interesante de Jordi Nieva Fenol en estos videos que les he pasado, es una consideración muy interesante que hace es que uno no puede, un juez, una persona en general, a menos que conozca tal vez muchísimo a otra, no puede adivinar cuándo una persona está mintiendo, ¿no? Entonces, esas perspectivas que nos dicen que el juez puede, mediante un interrogatorio, ver quién está mintiendo, son falsas, ¿no? El juez sí puede establecer que existen ciertas contradicciones y en mérito a eso remitir ciertos antecedentes por falso testimonio. Pero el juez no podrá decir esta persona está mintiendo, me parece sospechosa o está transpirando o qué sé yo, esta persona está nerviosa, está con la voz entrecortada, esta persona está diciendo la verdad porque está tranquila. No, estos aspectos en realidad no pueden evidenciarse por ningún juez. La finalidad de un principio de inmediación, ¿no? Y que el juez en sí pueda acceder y que pueda tener contacto con las partes, tiene la finalidad que el juez pueda realizar y solicitar las aclaraciones que él considere pertinentes y necesarias sobre los hechos, ¿no? Eso es lo más importante de este principio, en búsqueda de esa verdad material que exige la ley, ¿no? Que mediante imperativos. Por otro lado, rigen el principio de publicidad en la prueba, es decir, que no puede haber una prueba privada del juez, y un principio de concentración, es decir, la prueba debe procurar presentarse en un mismo momento, el momento de la demanda, como hemos visto, y tiene que diligenciarse también en un mismo momento, en una sola audiencia. Esa sería la finalidad de la prueba, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un proceso penal que ustedes conocen, cómo se va diligenciando la prueba en la investigación. De a poco, ¿no? Hay 6 meses, qué sé yo, hay ciertos plazos establecidos por el Código Penal, la ley de descongestionamiento, etc. Entonces, y son diferentes, ¿no? Son fragmentados. Incluso ustedes, yo sé que algunos han trabajado en tribunal de sentencia, el tribunal de sentencia se las ingenia para ir suspendiendo y suspendiendo audiencias y al final esto termina fragmentando el conocimiento de los hechos del mismo proceso. Entonces, incluso existen autos supremos que dicen que se puede llegar a anular un proceso por contrariar el principio de, ¿qué es esto? Público contradictorio, juicio oral público contradictorio. Si es que se ha fragmentado demasiado las audiencias de juicio oral y esto afecta al conocimiento del tribunal de los hechos, uno tiene que argumentarlo y también tiene que
tiene que llegar a probarlo y esto podría anular incluso el juicio, ¿no?, que se ha llevado respecto a un delito. Eso, haciendo un paréntesis, ¿no? Recordemos que el proceso en sí es un objeto de estudio aparte, ¿no? Y por eso el proceso penal, el proceso constitucional, laboral, tienen institutos comunes, ojo, y principios también que pueden ser comunes. Entonces, es bueno siempre revisar una teoría general del proceso. Entonces, yo les decía, estos son los principios que comparte la prueba con otros institutos procesales. La prueba también tiene principios que rigen únicamente a este instituto procesal, ¿no? Y dentro de estos institutos, dentro de estos principios, que rigen la prueba, nosotros encontramos en primer lugar el principio de necesidad de la prueba y prohibición del juez de aplicar un conocimiento privado sobre los hechos del proceso. ¿A qué se refiere esto? Que en caso de existir controversia sobre algunos hechos, es necesario que las partes prueben estos hechos. En los casos controvertidos es necesaria la prueba. Por otro lado, no hay más pruebas que las que cursan en el expediente, ¿no? Esto basado en esta máxima o en esa frase que nos decía, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Entonces el juez no tiene por qué investigar más aspectos ajenos a lo que está en el expediente y basarse en eso. Tiene que basarse en los actos procesales que constan en el expediente judicial. Por otro lado, existe un principio de unidad de la prueba, ¿no? Pese a estar compuesta la prueba por varias piezas, la prueba termina siendo una sola y debe ser apreciada en su conjunto. Así se facilita una premisa mayor y una premisa menor, ¿no? Claramente ustedes han visto en la estructura de la normativa, de la norma en general, de la norma jurídica, que esta tiene un presupuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Lo que nosotros tenemos que probar es ese presupuesto de hecho. Pero ese presupuesto de hecho no está pues formado por diferentes aspectos probatorios, no, simplemente por un hecho que dice, ¿no? Por uno o dos hechos que son presupuestos para que se materialice la consecuencia jurídica. Ejemplo, acción negatoria. Primero, tienes que ser propietario, entonces pruebas que eres propietario. Segundo, tienes que probar que ha habido eyección. Puedes probar que te han botado del bien, es decir, que has sido despojado por diferentes medios probatorios, pero al final tenemos que unificar y decir si esta persona efectivamente ha sido despojada o no, no ha sido despojada, ¿no ve? Entonces, la finalidad es simplificar, mediante esa unidad de la prueba, la premisa menor del silogismo jurídico, ¿no? Premisa mayor, norma, premisa menor, hecho jurídico, conclusión, la aplicación de estos. Principio de adquisición procesal o de la comunidad de la prueba, también llamado entonces comunidad de la prueba. ¿Qué implica esto? Y esto es importante, tienen que tener ustedes esto en consideración. Una vez incorporada la prueba al proceso, pertenece al proceso, no pertenece ni a las partes ni al juez. No porque tú hayas presentado una prueba, eso significa que la prueba pueda incluso hasta perjudicarte, o que esa prueba pueda pertenecer a, ¿cómo diríamos? Que esa prueba pueda servir para fundar la pretensión del contrario, inclusive. Entonces, a eso se refiere la comunidad de la prueba. La prueba pertenece al proceso, al objeto del proceso, ¿no? A los hechos controvertidos. Lo que busca probar son los hechos controvertidos más allá de las intenciones de las partes. O sea, no porque tú hayas presentado una prueba, no porque el juez haya solicitado la prueba, le pertenece a estos y solo puede usarse en beneficio de quien la haya presentado. Eso es un aspecto totalmente falso. Esto hay que considerarlo siempre, inclusive en el proceso penal, ¿no? Esto de la comunidad de la prueba, principio de comunidad de la prueba. Principio de naturalidad, espontaneidad, ilicitud de la prueba y respeto de la persona humana. ¿A qué se refiere esto? Se tiene que evitar violar un debido proceso. La prueba tiene que ser lícita, no tiene que vulnerar derechos de las personas para ser obtenida. Eso es un principio importante que rige la prueba y que también ha sustentado esto de el fruto del árbol prohibido, ¿no? Esa teoría que ha sido desarrollada también en materia probatoria, que ustedes pueden revisarla, al menos los penalistas la tratan mucho. Principio de evaluación o aplicación conforme a las reglas de la sana crítica. Existen diversos sistemas de valoración probatoria, entre los cuales encontramos el sistema de libre convicción, el sistema de
la prueba tasada y el sistema de la sana crítica, eso que alguna vez o dos veces escuché que le incomodó a una de las estudiantes, ¿no? Que sí quería saber sobre esta temática, si no estoy mal era Maribel. Entonces, tenemos diferentes sistemas, ¿no? La prueba tasada, cuando estamos ante un sistema de la prueba tasada, es la misma ley la que dice cuál es el valor probatorio que se le tiene que dar a cada elemento probatorio, ¿no? Ejemplo, en Roma, durante el derecho romano se establecía que con los tres testigos hacían plena prueba, o prueba plena, ¿no? Es decir, si eso te establece la norma, al final el juez no puede fallar rechazando esa demanda o esa pretensión que se le presenta. Obviamente la prueba tasada ya no tiene tal trascendencia. Existen ciertos casos de prueba tasada, pero siempre bajo una presunción juris tantum, ¿no? Incluso en nuestro Código Procesal Civil, que nos dice, la prueba, el documento público prueba los hechos contenidos en el mismo, pero se puede demostrar lo contrario. Entonces, por otro lado, tenemos el sistema de la libre convicción, es decir, el juez, de acuerdo a su convencimiento, puede dar el valor que quiera a la prueba. Pero en un sistema de sana crítica, lo que sucede es que el juez está guiado por dos aspectos, por un razonamiento lógico-jurídico y por un razonamiento y por las máximas de experiencia, ¿no? Por la experiencia en la vida misma. La vida misma muchas veces nos ayuda a entender que ciertas cosas son posibles y ciertas cosas no, y que de una cosa se puede concluir otra. Entonces, las máximas de experiencia son un requisito esencial, además de un razonamiento lógico jurídico. Es decir, que las pruebas no tienen el razonamiento probatorio que realiza el juez plasmado en la motivación, no tiene que ser contradictorio, no tiene que atentar contra los principios generales de la lógica, ¿no? Contra el principio de identidad, contra el principio de razón suficiente, contra el principio del tercero excluido, que ustedes ya deben conocer, estos principios de lógica que se revisan desde colegio. Y si no los conocen, perfectamente pueden revisar un cursito de lógica, que hay muchos en internet y se los recomiendo, ¿no? Es genial también analizar desde una perspectiva lógica las sentencias para ver si las premisas que utilizan los jueces para llegar a ciertas conclusiones terminan o no siendo válidas, ¿no? Terminan o no siendo verdaderas desde la perspectiva de la lógica. Además de ser lógico, entonces tiene que ser razonable, es decir, entendible, es decir, que sí puede haber sucedido. Y esto nos va a ayudar a comprender esas máximas de experiencia. Hay jurisprudencia muy interesante en materia penal también sobre la sana crítica, en materia civil de igual manera. Entonces, son requisitos necesarios estos dos para la valoración probatoria y dentro de nuestro sistema civil también así lo es. Y así lo prevé el artículo 145 del Código Procesal Civil, ¿no? El juez tiene que valorar la prueba bajo su sana crítica. Objeto de la prueba. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que busca sustentar la prueba? Van a ser los hechos alegados por las partes, ¿no? Lo que se prueban entonces son los hechos que las partes alegan, afirmaciones o lo que se denomina hechos constitutivos. El hecho constitutivo es un hecho que permite la generación de un derecho, ¿no? Entonces, hechos adquisitivos, digo, ahorita vamos a ver dónde está. En cambio, el derecho, tenemos hechos extintivos, hechos modificatorios, y hechos extintivos modificatorios para la parte demandada al menos, y los hechos impeditivos, ¿no? Y para la parte demandada, hechos constitutivos. El reconvencionista también establecerá, pues en una reconvención, si es que va a solicitar una pretensión y va a solicitar un derecho, va a alegar hechos constitutivos que le constituyan un derecho, ¿no? Mediante la ley. En cambio, el derecho por regla general, con alguna excepción, no debe probarse, ya que el magistrado incluso puede suplir la invocación de la parte, jura novit curia. El juez sabe derecho, entonces el derecho se presume conocido, pero vamos a ver que hay ciertos casos en los que sí se puede probar el derecho. De por sí, desde ya adelantarles que, por ejemplo, presentar jurisprudencia como prueba no es lógico, no es válido. ¿Por qué? Porque existe el principio de jura novit curia. Uno sí puede presentar jurisprudencia a efectos ad videndi, es decir, para que el juez pueda
revisar simplemente esa jurisprudencia, pero la jurisprudencia, la ley misma, no es prueba, ¿ya? No es prueba porque forma parte de la premisa jurídica. Existen ciertos hechos que no es necesario probar, como los hechos notorios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hechos notorios, hechos evidentes y los hechos presumidos por ley, que se desarrollarán a continuación, ¿no? Por otro lado, la finalidad de la prueba, según nos dice Guido Águila, perdón, es acreditar los hechos que afirman las partes, producir certeza en el juez sobre los puntos controvertidos y además motivar las decisiones judiciales. En primer lugar, entonces, las partes y sus afirmaciones van a sustentarse mediante la prueba. El juez mediante estos va a conseguir o no certeza sobre la prueba, ¿no? El momento de valorar va a acudir, por ejemplo, a estándares probatorios. ¿A qué se refiere el estándar probatorio? La hipótesis con más probabilidad es la que tiene que aplicarse. Eso es lo que nos dice, ¿no? Hay dos hipótesis, tres hipótesis, y la que tenga más probabilidad, según las pruebas presentadas, de haberse suscitado, es la que se va a aplicar. Pero ¿qué pasa si todas son bajas? Todas esas probabilidades son bajas. Nos dice esta perspectiva del estándar de prueba que la hipótesis, además de ser la más probable, tiene que ser más probable que su contrahipótesis, ¿no? La hipótesis que contradiga esta tiene que ser más débil. Y de esa manera es que se aplican los estándares de prueba. Obviamente hay autores que han desarrollado mucho mayor estudio sobre los estándares de prueba, y en materia penal se ha estudiado mucho esto con las presunciones de inocencia, etcétera. Les recomiendo leer, por ejemplo, a Larry Laudan, que hace un estudio muy interesante al respecto. Tarufo también tiene, creo, algunos libros en los que revisa. Jordi Ferrer Beltrán revisa esto de los estándares probatorios. Entonces, al final, el juez motiva la resolución, ¿no? Es decir, establece qué hechos han sido probados, por qué se considera que han sido probados, cuáles son los medios probatorios que le han llevado a esas conclusiones, ¿no? Que es aspecto trascendental al momento de establecer la sentencia. Sin embargo, nosotros habíamos dicho que hay hechos que no son necesarios de probarse. Entre estos encontramos los hechos notorios. En sentido jurídico, ha sido definido como aquel que naturalmente es conocido en la cultura o en la información normal de los individuos con relación a un lugar o a un círculo social y a un momento determinado, en el momento en que ocurre la decisión, ¿no? Entonces, los hechos notorios se va a referir a hechos que conoce la generalidad respecto, hechos que va a conocer una comunidad, ¿no? Una generalidad de personas. Ahora, hay dos tesis diferentes, ¿no? Tiene que existir generalidad en los integrantes de un círculo social o debe existir generalidad relativa, pudiendo ser conocida durante el proceso por el juez, ¿no? Tendrá que ser conocida sí o sí por todos, necesariamente, es decir, tendrá que tener ese carácter absoluto, o puede ser general a tal punto que el juez pueda llegar a conocerla incluso con el transcurso del proceso. Al final, se ha dicho que esa generalidad, es decir, estos hechos notorios, pueden ser hechos que al final el juez vaya conociendo a lo largo del proceso, ¿no? Pero que sean de conocimiento general, no necesariamente que todos los conozcan, pero sí que una buena mayoría tal vez sí lo conozca. En consecuencia, puede concluirse que se alcanza con el conocimiento de la mayoría de las personas de la cultura corriente, cobrando especial relevancia para su interpretación el principio de razonabilidad, ¿no? Establecer si el hecho en realidad es, desde el pensamiento, si es posible que suceda, ¿no? Si el hecho notorio constituye un fundamento de la pretensión o no es admitido por las partes, sí tiene que probarse. Entonces, si es fundamento primordial de la pretensión, un hecho que es notorio, tiene que probarse, ¿ya? Pese a ser notorio. Si es un hecho accesorio, no. Y si es que una de las partes se niega
aceptar que ese hecho notorio habría acontecido, entonces también debe probarse el hecho notorio. Esto lo pueden revisar ustedes, tal vez no todo esto, pero sí las reglas respecto a los hechos notorios, pueden revisarlo en el artículo 137, parágrafo 2 del Código Procesal Civil. Por otro lado, tenemos los hechos evidentes, ¿no? El hecho parece ser lo mismo un hecho evidente que un hecho notorio, pero a ver, revisemos qué es un hecho evidente. La exención de prueba de los hechos evidentes tiene íntima conexión con el problema del saber privado. Y es que al final hay hechos que uno puede decir es absurdo que haya sido de otra forma, ¿no? Se trata de casos en los cuales el conocimiento de los hechos tiene una fuente distinta de los medios probatorios, es decir, uno ya los conoce por lógica, digámoslo así, o porque así suelen ser las cosas, no porque la generalidad de la gente los conozca, ¿no? Como los hechos notorios, que tengan una trascendencia cultural, pero sí que uno pueda deducir, ¿no? Los hechos evidentes tienen íntima relación con las máximas de experiencia, es decir, la experiencia en la vida puede decirnos que un hecho sí es de una forma y no de otra. Son normas de valor general, independientes del caso específico, pero que proviniendo de lo que acaece normalmente en sinnúmero de casos, son aplicables en todo otro de la misma especie, ¿no? Si es que un hecho suele suceder de la misma manera siempre y sucede respecto a los hechos que se tienen que probar, entonces estos hechos notorios ya no tendrían por qué suscitarse, ¿no? Los hechos admitidos tal vez por el demandado, ¿no? Si uno admite que han sido así las cosas, entonces porque así han sido usualmente, ¿no? Pese a que la otra parte le esté demandando. Entonces ya no será necesario probarlo. Según manifiesta Israel Campero, que es actualmente vocal de la Sala Constitucional, estos sí admiten prueba en contrario, ya que la notoriedad de algo sí puede cambiar. Y es evidente, ¿no? Es relativo, porque para unos puede ser notorio, pero para otros no. Entonces, sí debería existir la posibilidad de estar ante una presunción juris tantum, ¿no? Es decir, de probarse lo contrario en caso de ser una presunción realizada por el juez. Un instituto importante y muy interesante y además que ha pasado por años, que se mantiene hasta el día de hoy, es el de la carga de la prueba. Este que es denominado también onus probandi, en mérito a su expresión latina, es un principio que establece que quién está obligado a probar qué ante el juez, ¿no? Eso es lo que nos va a establecer este onus probandi o carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar y qué tiene que probar? Es el momento que termina la tentativa de conciliación entre las partes, el juez lo que hace es establecer los puntos de hecho a probar, ¿no? Y nos dicen, o el objeto del proceso. La parte demandante deberá probar que es propietario, que ha sido desposesionado, por ejemplo, que ha sido despojado, que ha sido mediante actos de violencia. La parte demandada deberá contrariar los aspectos referidos por la parte demandada, ¿no? Entonces, de esa manera, se les está otorgando a ellos, a las partes, una carga. Es decir, tú tienes que cumplir con esto. Tarufo nos dice que la función es permitir al tribunal resolver el caso cuando los hechos principales no han sido probados. Si es que estos hechos que el juez ha dicho en audiencia, ¿no? A ver, ustedes demandados tienen la carga tienen que probar lo siguiente, ¿no? Posteriormente, ¿qué pasa? Se lleva el diligenciamiento de la prueba y el juez evidencia que no lo han probado, entonces el juez podrá fallar declarando improbada la demanda, ¿no? Manifiesta entonces Tarufo que lo que permite la carga de la prueba es resolver los casos cuando los hechos no han sido probados. Entonces, eso es una labor importante, esto es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todo proceso necesariamente tiene que resolverse, ¿no? Un juez no puede jamás establecer que no va a resolver por obscuridad de la norma o por insuficiencia de la norma. Siempre los jueces
en los casos que son puestos a su conocimiento, deben resolver los mismos. El principio de carga de la prueba es también un recurso para resolver la incertidumbre acerca de la prueba de los hechos principales. Ante la incertidumbre se tratan los hechos como si se hubieran probado su existencia, ¿no? Un recurso para resolver la incertidumbre acerca de la prueba de los hechos principales. Entonces el juez va, digamos, direccionando y va a decir, a ver, hay estos hechos, veremos cómo me los prueban. Y al final se los establece, ¿no? En realidad, el principio establece que si no se ha probado un hecho principal, no se puede aplicar la norma sustantiva, ¿no? No se puede aplicar ese silogismo jurídico, ¿no? El silogismo jurídico que ustedes han estado estudiando desde el primer semestre, que asume ese tipo de hecho como una premisa fáctica, ¿no? Por consiguiente, las pretensiones basadas en el hecho y en la aplicación de esa regla tienen que ser rechazadas por el tribunal. Es así que la carga de la prueba en el proceso civil se encuentra prevista en el artículo 136 del Código Procesal Civil. Y establecen que quien pretende un derecho tiene que probar los hechos constitutivos de su pretensión. Y quien contradiga esa pretensión tiene que probar los hechos impeditivos, es decir, que, por ejemplo, no, ese derecho todavía no ha nacido, ¿no? Todavía no corresponde, o algo que impida que el derecho surja. Modificatorios, es decir, no, en realidad yo no le debo 100, le debo 50, entonces se modifica la sustancia misma del derecho. O extintivos, no, ese derecho ya prescrito, por tanto ya no puede ser cobrado, ya no tiene el derecho de la acción. Entonces, hay ciertos hechos que se tienen que probar, ¿no? Ciertos hechos que se tienen que probar y bajo estas reglas de la carga de la prueba es que el juez también va a establecer el objeto del proceso, ¿no? El objeto del proceso y va a establecer cuándo cada una de las partes tiene que probar qué. En mérito a sus alegaciones establecidas en su demanda y en su contestación, el juez, en mérito a esta carga probatoria, dirá específicamente quién tiene que probar y qué debe probar dentro del desarrollo durante el desarrollo del proceso. Producción de la prueba. Conforme a la regla de la adquisición probatoria, en determinado momento el medio de la prueba se adquiere para el proceso, por lo cual no puede ser desistido unilateralmente por su proponente, de acuerdo a la regla de la comunidad de la prueba. El momento que la prueba ha ingresado al proceso, es decir, que ha sido admitida, uno no puede desistir de la misma y decir, ah, no, me retracto, ya no, mentira era. No. La prueba que ingresa y que es admitida y que se ha diligenciado termina siendo parte del proceso y ya no pertenece a una de las partes, corroborando o colaborando a la autoridad judicial a resolver el caso que se ha puesto en su conocimiento. Una vez que la misma es válidamente incorporada, entonces cumple sus funciones en el proceso con independencia de quién la aporta. En el caso de la prueba, en caso que la prueba se encuentre fuera de la sede judicial, la autoridad puede constituirse al lugar o comisionar a una autoridad judicial o administrativa de la localidad según el caso, ¿no? Para diligenciar, qué sé yo, si es que tiene que recepcionarse la declaración de un testigo en una comunidad lejana, el juez puede comisionar a otra autoridad para que se realice en tal lugar, ¿no? O una inspección, probablemente. También puede comisionarse a autoridades extranjeras si el hecho ha ocurrido en el extranjero, en primer lugar. En segundo lugar, si los archivos se encuentran en el extranjero o si la persona que debe declarar se encuentra en el extranjero, ¿no? Por otro lado, nos vamos a referir al rechazo de la prueba. Ustedes pueden recordar, pueden revisar también que nosotros hemos visto en los poderes, deberes del juez, que el juez tiene esa facultad, ¿no? De declarar impertinente la prueba y de excluir esta prueba del proceso. No es lo mismo, obviamente hay diferencias, ¿no? Las exclusiones probatorias en materia penal tienen otras reglas, eso es lo que tienen que entender ustedes. Igual en algún momento escuchaba que alguien me decía el juicio oral, ¿no? No, el juicio civil es un proceso por audiencias que se vaya realizando en diferentes audiencias, ¿no? Preliminar y complementaria. Entonces se va realizando en diferentes audiencias según el tipo de proceso. No es un juicio oral como tal, ¿no? Por principio de legalidad, incluso el proceso penal te establece que es un juicio oral, público y contradictorio, que es diferente.
o las nulidades procesales, ¿no? El derecho procesal penal da una mayor amplitud a las nulidades procesales porque es mucho más garantista. Entonces, te da la actividad procesal defectuosa por defectos absolutos o relativos, ¿no? Que es similar. Tienen, o sea, ciertos principios parecidos, pero que ustedes tienen que saber distinguir. El rechazo de la prueba, entonces nosotros hemos visto que los poderes, deberes del juez le permiten rechazar la prueba que sea manifiestamente improcedente, o impertinente, inconducente. Las oportunidades para rechazar la prueba son dos, ¿ya? Ustedes han presentado, en los casos que nosotros estamos viendo, la prueba junto a la demanda, ¿no? En ese momento no se rechaza la prueba, porque simplemente se le está ofreciendo, ¿no? Es el momento de la audiencia preliminar, una vez determinado el objeto del proceso, que la autoridad, al diligenciar, establecerá de manera fundamentada, por qué motivo ciertas pruebas son impertinentes, es decir, no se refieren a los hechos que las partes han manifestado. Son innecesarias, ¿por qué? Porque la otra parte en realidad se ha allanado sobre esos hechos. Entonces, ¿para qué yo voy a diligenciar esta prueba que pretende probar hechos sobre los que se ha allanado la otra parte? O son inconducentes, sencillamente. No se refieren a hechos que terminen siendo importantes para materializar la premisa jurídica, digo, la premisa fáctica de la norma, ¿no? Por ejemplo, a mí no me interesa que esté casado, bueno, que tenga antecedentes penales una persona que ha despojado, por ejemplo, podría tener ya cierta trascendencia, o que alguien que ha celebrado, por ejemplo, o que alguien que tenga una obra nueva perjudicial, que alguien esté construyendo una obra nueva perjudicial tenga antecedentes penales, no importa, al final lo objetivo y lo importante es demostrar que esa obra nueva que está generando, al lado del bien que yo poseo, termina siendo perjudicial, ¿no? Y que pueda generar cierto daño, y eso se puede establecer mediante pericias, mediante también inspecciones judiciales. Las oportunidades para rechazar la prueba, entonces, son una en la audiencia. Y por otro lado, el juez también puede rechazar la prueba estableciendo los motivos en sentencia. Y esto lo establece el artículo 145, parágrafo 1 del Código Procesal Civil. Y eso es algo que les ha ido costando mucho a los jueces, porque los jueces no se pronuncian sobre ciertas pruebas que consideran que no son necesarias, ¿no? Pero tienen en su sentencia que establecer por qué han desechado, es decir, por qué no han considerado ciertas pruebas que han sido admitidas y que han ingresado al proceso. Prueba practicada en otro juicio. La prueba que ha sido practicada en otro juicio, o también llamada prueba trasladada, puede presentarse y puede tener el mismo valor que esa prueba que le han dado en otro juicio, siempre y cuando el anterior proceso se haya realizado entre las mismas partes. Perdón. Y en segundo lugar, siempre y cuando que se hubiesen producido por una de las partes, ¿no? Esta prueba. Entonces tenemos diferentes etapas de la prueba, diferentes etapas en las que se va materializando la actividad probatoria. En primer lugar, tenemos el ofrecimiento, que debería realizarse junto a la demanda. Puede ser extemporáneo, nosotros ya hemos revisado eso, ¿no? Bajo juramento, en caso de ser documentos antiguos que no se tenía conocimiento que existían y que se van a presentar con posterioridad. O en segundo lugar, documentos con fecha posterior también pueden presentarse dentro del proceso. Es diferente, ¿no? A la prueba extraordinaria, por ejemplo, en materia penal, que incluso implica una suspensión del juicio oral para que la otra parte pueda, mediante el contradictorio, observar la prueba. Es diferente. No es lo mismo. Estamos ante prueba de la que se tenía desconocimiento, ¿no? Y la prueba extraordinaria en materia penal, ustedes saben que tiene sus propias reglas. Admisión. En la audiencia preliminar, una vez fijado el objeto del proceso, el juez va a establecer y va a diligenciar los medios de prueba, ¿no? Según vea el conveniente. La prueba documental, la prueba de confesión judicial, la prueba testifical, la prueba de inspección judicial, la prueba por informe, los informes que remitan otras entidades, la prueba de reconstrucción de los hechos también. La autoridad verá, ¿no? cuáles son conducentes, cuáles son pertinentes y cuáles van a llevar a
conclusiones que sean válidas, ¿no? Les di, por ejemplo, les di antes el ejemplo, ¿no? Si tú vas a presentar un testigo para que acredite que eres propietario de un bien, sencillamente esa prueba termina siendo innecesaria si ya has presentado los títulos. Por otro lado, una vez admitida la prueba, se produce la misma, se diligencia la misma a cargo de la autoridad judicial, ¿no? Es decir, se van a dar la lectura a las pruebas documentales, se va a realizar la inspección judicial en el lugar correspondiente, etcétera, etcétera, ¿no? Se realizará el interrogatorio a los testigos, al confesante, que vamos a ver cuando nosotros analicemos esto de los medios probatorios, ¿no? Que vamos a ir revisándolos uno a uno y luego vamos a entrar a un tema importante que es la decisión judicial. Por último, tenemos la valoración, ¿no? Una vez que se han producido todas las pruebas en el juicio, el juez valora las mismas y de acuerdo a, como nos dice Jordi Nevafenol, o sea, no tenemos también que hacernos hacernos de la vista gorda, como dicen, ¿no? No tenemos que fingir que las cosas son diferentes. A ojo de buen cubero, un juez termina estableciendo y dando valor a la prueba. Pero si bien lo hace a ojo de buen cubero, es importante que de manera razonada en su sentencia plasme cuáles son los motivos lógicos y conforme a las máximas de experiencia, ahí juega un papel importante esto de la sana crítica, que han llevado a que el juez le otorgue determinado valor a la misma. De esta manera es que esto se va a plasmar en la sentencia, en la motivación de la resolución, ¿no? La motivación, el Tribunal Constitucional ha realizado la distinción entre la fundamentación y la motivación. La fundamentación, que son las premisas jurídicas que se está utilizando para dar sustento a una resolución, y la motivación, que se va a referir a cómo uno subsume los hechos en el derecho, cómo la autoridad subsume los hechos en el derecho, ¿no? Y ver por qué los hechos se adecúan en el derecho. Pero para que esos hechos se adecúen al derecho, es necesario valorar la prueba con carácter previo, ¿no? Y darle cierto valor, establecer qué se ha probado, con qué elemento probatorio y por qué se considera que se ha probado de esa manera, ¿no? Obviamente no es necesaria una sentencia ampulosa, pero sí una sentencia sólida desde una perspectiva lógica y desde una perspectiva de razonabilidad, desde una perspectiva que nos permite establecer desde la experiencia misma que es posible que los hechos hayan acontecido de tal manera. De esta manera hemos terminado la primera parte del estudio de la prueba.